persona, con la pinta que tenga, con el cuerpo que Dios le haya otorgado, su belleza física, porque muchas veces en sus expresiones grotescas y en sus comunicaciones nos demuestra que resulta ser de desagrado para los demás, porque lo que vale no es lo exterior, sino la personalidad de alguien. Puede ser que alguien no tenga ninguna expresión de belleza en su cuerpo, no haya salido en el reparto con una cara muy agradable, ni tampoco tenga elegancia ni vista pilchas de primer nivel, pero cuando se nos viene esa persona a nuestra imaginación, tenemos una sensación de esa sonrisa agradable, de ese buen trato que tiene esa persona. Por lo tanto, la imagen de nosotros tiene que ver con nuestra dignidad. ¿Qué es la dignidad? En el título de esta mañana estamos pensando que Dios es el que dignifica a las personas. Dios es quien nos busca y nos trata de levantar y exaltar. El Señor Jesucristo vivió dignificando a las personas. Se acercó un leproso con todas sus llagas, con toda su apariencia realmente repugnante de la enfermedad, y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo tocó y lo limpió, lo dignificó. El Señor en su ministerio vivió dignificando personas. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es la excelencia en el carácter y la conducta, la excelencia en el carácter y la conducta que lleva a una persona a tener tal calidad de vida que le otorga influencia sobre los demás. Nadie puede ser influyente si no tiene calidad de vida, si no tiene dignidad. Ahora, ¿qué es dignificar a una persona? El diccionario dice que es hacer digno a alguien tratándolo con importancia y reconociendo que esa persona es valiosa, que es valioso. Dios nos considera muy valiosos y nos trata con la debida importancia. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, dejó el cielo, nació de la Virgen María para morir en el altar de la cruz por nuestros pecados con un solo objetivo: dignificarnos, levantarnos de nuestra posición de esclavitud, de ataduras y sacarnos a la libertad gloriosa que nos dignifica. Ahora bien, en la Biblia tenemos la historia de una persona y de tantas otras personas que fueron dignificadas por Dios. Pero yo recuerdo la historia de David, aquel hombre que llegó a ser el gran rey de Israel, a tal punto que todavía la bandera de Israel azul y blanca lleva la imagen de la estrella de David. David es recordado en Jerusalén. La tumba de David está en el centro sur de la ciudad y es visitada continuamente durante todos los días. El Estado de Israel le regalaba una corona nueva cada año al rey David. Desde el año 1948 eran tantas las coronas que por razones de protección las guardaron en una caja de seguridad. Pero allí está el lugar donde fue sepultado David y la gente lo visita. Van los chicos a veces a festejar sus cumpleaños y apagan las velitas frente a la tumba de David. Aquel muchacho que llegó a ser rey de Israel era un joven desconocido, totalmente desconocido, hasta que un día su vida cambió. Su niñez y su adolescencia lo tuvieron en el anonimato total, a tal punto que por ser el hijo menor de todos los varones de la familia, ni siquiera fue a la escuela, ni siquiera hubo un maestro que lo instruyera. Aprendió de sus hermanos mayores y el padre lo destinó a una actividad rutinaria y bastante aburrida como es el cuidar las ovejas de la familia. Eso le hacía estar casi retirado de la casa la mayor parte del día.
y tener que vivir la soledad de cuidar esas ovejas mudas, le permitió a él salir durante el día caminando para llevarlas a pastorear por los cerros, las montañas, los arroyos, y descubrió en la brisa de los campos algo más que la belleza de la naturaleza. Descubrió la presencia de Dios. En las noches estrelladas de soledad, cuando el insomnio le permitía mirar por largas horas el cielo estrellado, comenzó a componer salmos y oraciones y canciones, como el Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. David era un muchacho totalmente ignorado, totalmente despojado de una vida de sociedad. Sin embargo, Dios lo tenía presente. Aquellas personas que les parece que son intrascendentes en la vida, Dios pone sus ojos sobre ellos. Dios mira sobre nuestras vidas. Dios ve no solamente las apariencias, ve la intimidad del corazón. Y Dios permite también que otros nos observen y que otros se hagan una imagen de nosotros. Parece que había un tipo, no sé quién era, no se sabe el nombre, ni se sabe la profesión que tenía, pero tenía una tarea en el palacio del rey Saúl. En aquellos días el rey Saúl estaba pasando por momentos de tensión, era un rey nervioso que tal vez lo invadía a veces momentos de exasperación, de gritería, de espíritus demoníacos que influían en su mente y que le llevaban a estar totalmente alterado. Parece que descubrieron que algún músico de paso tocaba en las exhibiciones que se hacían en el palacio y entonces el rey se calmaba con la música suave. Por lo tanto, decidieron contratar a alguien que pudiera venir y tocar el arpa en los momentos en que el rey se descontrolaba, en los momentos en que el rey se veía poseído por los nervios y el descontrol de su temperamento. Y este personaje que no sabemos quién era, porque no sabemos el nombre tampoco, que caminaba por un camino para ir todos los días a su tarea en el palacio, tal vez tenía una tarea en la cocina, tal vez tenía una tarea en la limpieza o en el mantenimiento del palacio, no sabemos, pero él veía a David y Dios permitió que él observara a David y que él tuviera una imagen acerca de David que lo dignificaba, que lo calificaba. Entonces, cuando pensaron en buscar a alguien, en contratar a alguien, este muchacho dice las palabras que tenemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Dice: entonces un siervo de Saúl le dijo al rey Saúl: yo conozco uno de los hijos de Isaí, de Belén, y comenzó a calificarlo. Tiene mucho talento para tocar el arpa. Yo he pasado y he escuchado sus bellas melodías. David tenía dos distracciones. Una era proteger sus ovejas contra los coyotes, los lobos y los animales salvajes. Y tenía dos armas que utilizaba: la honda y el cayado. Y si alguna oveja presa de las garras de algún animal feroz la llevaba, él la rescataba. Con la honda tenía precisión y hería al animal, y lo hería varias veces, y lo mataba y le sacaba la presa y protegía a sus ovejas. La otra distracción, en las noches y en los días, cuando estaba sentado junto a su rebaño, era entretenerse con el arpa. Sabe tocar bien el arpa. Tiene un talento especial que Dios le ha dado. ¿Saben que Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros? Capacidades. Y qué interesante es cuando alguien tiene muchas cosas y es hábil para todo, pero tiene algo en lo cual sobresale, porque es lo que sabe hacer bien. David sabía tocar bien el arpa, pero también lo califica en otras cosas. Dice:
No solo eso, es muy valiente. Lo he visto que es valiente para proteger sus ovejas. Y es muy hábil para la guerra. Tiene reflejos poderosos. Es una persona totalmente dinamizada y se expresa muy bien. Es decir, David no era un mudo. David no era tampoco un charlatán. En otras Biblias dice, era prudente en el hablar. Se expresaba con mucha sabiduría, con mucho criterio. Y también es un joven bien parecido. Tenía buena presencia. Pero además de todo eso, y lo que lo califica en una forma mayor es, y el Señor está con él. Tremenda expresión. Qué lindo si de nosotros se pudiera decir, es una persona que camina cerca de Dios. Dios está con él. Dios fluye en su personalidad. Dios está en él. Así que lo contrataron, lo fueron a buscar, lo trajeron. Cuando el rey se ponía nervioso, tocaba. Y David del corral de las ovejas se sentó con los príncipes en el palacio y se vinculó con gente muy elevada en su sociedad. Pero lo cierto es que un día se ve que el talento de David había calmado tanto al rey que se terminó su contrato y lo despacharon de vuelta a su casa y volvió al corral de las ovejas. Podría haberse desanimado, pero no. Dice que allí estaba al servicio de su padre, seguía componiendo salmos, seguía viviendo una vida íntima y fresca con Dios, hasta que un día el padre lo llamó para encargarle un mandado. Estaba el pueblo en guerra, los hermanos mayores estaban reclutados en el ejército real, y entonces le dice, le vas a llevar unos sándwiches de queso a tus hermanos que a lo mejor no están comiendo bien allí en la campaña, en la maniobra del ejército. Y de paso le vas a llevar un queso completo al jefe del batallón de ellos. Así que David salió con ese recado tan aparentemente insignificante. Pero saben ustedes que cuando llegó se encontró con una escena, después de haber repartido las cosas que llevaba, se encontró con una escena que el gran gigante Goliat desafiaba a los escuadrones de Israel. En una montaña estaban todos los ejércitos de Israel, el valle abajo, y del otro lado estaba el ejército filisteo. Y los soldados filisteos se sentían fortalecidos por aquel gigante que, según dice en la Biblia, medía 3 metros con 30 centímetros. Un tipo grande, desarrollado, hábil para la guerra, que a la vez tenía un escudero que le llevaba el resto de las armas y tenía una lanza poderosa y una espada y estaba vestido con su armadura y desafiaba a los escuadrones de Israel y le decía, si ustedes quieren pelear conmigo, si yo los derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Y si me derrotan a mí, nosotros seremos sus esclavos. Y todos los días lo desafiaba, pero los de Israel ninguno se animaba a pelear con él. Y David dijo, ¿por qué nadie se anima a pelear con él? ¿Y qué le van a dar al que pelea con él? Y le dijeron, el rey va a exonerar de todos los impuestos a la familia del que pelee contra este gigante. Y si le vence, le va a dar su hija mayor, Mical, como esposa, y será yerno del rey. Se tornará en un príncipe. Y saben que David no pensó en esto, pero se sintió herido de que este hombre blasfemara contra Dios. Y se presentó y dijo, yo quiero pelear contra este gigante. Cuando Saúl lo vio, el rey Saúl lo menospreció y dijo, pobre este pibe, tan jovencito, tan peticito, no es como sus hermanos que tienen una gran fortaleza física. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pelear? Mira que este es un hombre de guerra. Este es un hombre que está entrenado para la guerra. Vive solamente para pelear. Y entonces él dice, y yo también vivo para cuidar mis ovejas, pero cuando viene un oso o un león y yo peleo y los arrebato, le arrebato a las ovejas, yo estoy acostumbrado a pelear. Entonces Saúl le dice, vístanlo con la armadura. Y cuando le ponen el casco de hierro que era tan pesado sobre su cabeza y todos los armamentos y la coraza y la espada, David no podía ni caminar con eso.
y dijo, no estoy acostumbrado. Yo voy a ir nomás como voy, con mi vestimenta común, con mi vestimenta de pastor lo voy a enfrentar. ¿Y qué armas vas a llevar? ¿Qué espada vas a llevar? No, ninguna espada. Yo tengo la honda, mi morral y mi cayado. Pero no podés ridiculizarnos así. ¿Cómo vas a pelear contra un gigante armado? No, yo voy a ir en el nombre del Señor. Y entonces cuando el gigante lo ve, dice que soy un perro para que vengas a mí con palos. Voy a repartir tu carne a las aves del cielo. Pronto serás un cadáver. Y David le dice, no lo vas a lograr porque vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Y entonces David se aproxima y el gigante también se aproxima. Y David utiliza su cayado para no resbalar entre las piedras, pero junta del arroyito 5 piedrecitas y las pone en su morral. Y sale a pelear en el nombre del Señor. Saca una sola piedrita y la coloca en su honda. Y cuando el gigante se aproxima sobre él a la distancia, David gira a la honda y arroja la honda con tal precisión la piedra que se incrusta entre la juntura del yelmo que tenía el gigante. Y el gigante es herido como en un balazo en la frente y cae moribundo sobre las piedras. Y David se aproxima y le saca la espada y corta su cabeza. Y toma la cabeza del gigante y la trae al rey, mientras hay 2 tribunas. Una tribuna que huye despavorida al ver que su paladín había sido derrotado, y otra tribuna que sale para pelear contra los ejércitos enemigos y a correr en la batalla para alcanzarlos. Y el rey dice, ¿de quién es hijo este muchacho? ¿No te acordás que era el que tocaba el arpa? Ah, sí. Y ahí trae la cabeza del gigante. David fue yerno del rey. Y cuando ese día, después de la batalla, se hacen los desfiles en los cuales los soldados y el rey eran aclamados por la multitud, no tenían un jeep ni un Rolls Royce para pasear, pero tenían algún carruaje especial. Y entonces Saúl invitó a David a subir en ese carruaje. Y viene Saúl y David, y viene todo el ejército detrás. Y las chicas salen con panderos, mujeres de toda edad, que podían saltar y danzar con panderos, y cantaban una canción que decía, Saúl hirió sus 1000, pero David sus 10.000. Cuando el rey oyó esta canción, se llenó de envidia. Y dijo, le falta solamente el reino a este muchacho. Desde ese día lo trató como un enemigo. Desde ese día intentó matarlo. Desde ese día intentó borrarlo. Saúl se transformó en el enemigo número 1 de David, aunque David era amigo de su hijo, el príncipe Jonatán. Y Jonatán le dijo a David, mira, mi padre está empecinado, tenés que huir porque te quiere matar. Te quiere destruir. David tuvo muchas veces a Saúl al alcance de su mano, pero nunca intentó contra el rey, el ungido de Dios. David sabía que Dios es el que dignifica a las personas, que no tenemos que ser trepadores. Dios nos da el lugar que nos corresponde y que Él quiere para cada uno de nosotros, porque Él planifica nuestra vida. Solo tenemos que estar a disposición del Señor. Lógicamente, en una batalla en los montes de Gilboa, Saúl fue derrotado y muerto, y también el príncipe Jonatán. Y vinieron a ofrecerle a David el reino. David reinó unos años en Hebrón, pero después fue el rey de Israel. Y cuando David era el rey de Israel, él entendía que Dios es el que dignifica a las personas.
David reconoce que Dios dignifica a las personas y escribe en el Salmo 113 estas palabras inmortales que yo quisiera dejar como un colorario especial en esta mañana, porque es la declaración de David que lo experimentó en carne propia. El Señor levanta de la nada al desconocido y saca de la miseria al pobre y necesitado y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Esta expresión su pueblo a mí me sugieren dos cosas. La comunidad, su pueblo, pero también me sugiere la comunidad de Dios con los príncipes de su pueblo. Dios tiene su pueblo. Y saben ustedes que estar sentado aquí esta mañana con los príncipes de su pueblo, con la gente que el Señor ha dignificado, que el Señor ha levantado, que el Señor ha sacado y a la luz y los ha proyectado, nos dignifica, nos dignifica. Él nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Ahora, David también sintió que al ser él dignificado, sintió la necesidad de dignificar a otros. Y nosotros tenemos que sentir esa necesidad. Si el Señor nos ha dignificado, toda nuestra actuación debe ser para dignificar a otros, para bendecir a otros, para que otros también sean alcanzados por la buena mano del Señor. Miren, yo he experimentado esto en mi propia vida, porque vengo de una familia intrascendente. Mis padres eran desconocidos. Vivíamos con muchas privaciones y pobreza. Y el Señor en los años nos ha levantado. Nos ha levantado. Cuando yo me veo sentado con el gobernador, con el intendente, con los ministros, no es porque yo haya sido destacado en la sociedad, en mi profesión, sino simplemente porque me reconocen como un pastor. Las autoridades de la Bolsa de Comercio el día jueves, cuando inauguraban el nuevo laboratorio de cereales en el puerto, me vinieron a saludar todos. Pastor Daniel, ¿cómo le va? Y cuando somos dignificados, tenemos que pensar en dignificar a otros, en ayudar a otros. Por eso es que David, ya sentado en su trono con la corona real, de repente hizo una pregunta a todos los cortesanos de su palacio. ¿Existe algún descendiente del rey Saúl, el que era mi enemigo, el que me perseguía para quitarme la vida? ¿Existe algún descendiente con el cual yo pueda hacer misericordia y pueda mostrar mi bondad por recuerdo del que fue mi gran amigo Jonatán? ¿Existe alguno? Y ante esta pregunta le traen un personaje llamado Sibá. Sibá era el administrador de Saúl. Ahora estaba en decadencia porque el reino había pasado, pero él conocía a toda la familia. Y entonces, cuando lo traen, está temblando de miedo delante del rey. Y le pregunta al rey, ¿eres tú Sibá, el administrador de Saúl? Y él dice, sí, yo soy, pero estoy aquí para servirte. Y se inclina a tierra. Y el rey David le pregunta, quiero hacerte esta pregunta. ¿Hay un descendiente de Saúl a quien yo pueda mostrar mi bondad? Y ya no dice por recuerdo de Jonatán. En el nombre del Señor quiero bendecirlo. ¿Hay alguno de los descendientes del rey Saúl? Y entonces Sibá dice, sí, queda uno, llamado Mefiboset. Qué nombre complicadito, ¿no? Porque ¿cómo le llamarían cuando era chiquito? Mefibosetito. Me recuerdo que una vez alguien, para insultarme en el centro, que conocía muy bien la Biblia, me dijo, ¿qué haces, Mefiboset? Bueno, Mefiboset dice, pero tengo un problema. Él tiene un problema, es lisiado de ambos pies. Sí, cuando él tenía 5 años de edad, Saúl había sido derrotado en los campos de batalla junto a Jonatán. Y entonces el rey
la nodriza y todos huyeron del palacio, y la nodriza que lo llevaba con 5 años de edad tropezó y se le cayó llevándolo alzado entre las rocas y se quebró ambos tobillos. Pobrecito, vivió lisiado de los 5 años en adelante. Y dice, ¿pero dónde está él? Y le dice, está en Lodebar, un lugar inhóspito, donde no crece el pasto, donde no hay árboles, donde todo es desértico, en la casa de Amiel, en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, dice. Y entonces, vayan a buscarlo, dijo el rey. Vayan a buscarlo. Y como este hombre era lisiado de ambos pies, no podían traerlo en un caballo. Tenían que traerlo en un carruaje, en un carro común. Fueron a buscarlo. Y le dijeron de parte del rey, venimos a buscar a Mefiboset. Y Mefiboset pensó, es el fin de mi vida. El último que he quedado, el rey me quiere liquidar, me va a matar. Y entonces se atemorizó mucho. Pero se dio cuenta que tampoco podía negarse, porque a donde el rey lo había ido a encontrar, lo iba a buscar en cualquier parte. Entonces subió despidiéndose de su familia, tenía un hijo chiquitito, Micaías, y entonces lo llevaron en el carruaje. Y como este hombre no se podía arrastrar, no había silla de ruedas que pudiera manejarse, venía arrastrándose en el piso. Lo pusieron en el palacio, allí en la sala del rey, y vino arrastrándose en el piso y se inclinó a tierra. Y la pregunta del rey, ¿eres tú Mefiboset, descendiente de Saúl? Y él dijo, sí lo soy, pero por favor, rey, estoy aquí para servirle. Y entonces David dice, primero te voy a decir que no tengas miedo por nada. Yo estoy aquí, te he mandado a llamar para bendecirte. Quiero mostrar toda mi bondad con vos por recuerdo de tu padre, Jonatán, que fue mi amigo. Y no solamente quiero ejercer toda mi bondad contigo, quiero dignificarte, quiero retornarte y retribuirte y devolverte todos los campos que pertenecieron a tu abuelo Saúl. Todas las tierras te serán reintegradas. Y no solamente eso, quiero que tu ropa sea cambiada y vos te sentés a la mesa todos los días, a mi mesa, y comas con los príncipes del pueblo, con mis hijos, como si fueras un hijo más. Y este hombre quedó impresionado y dijo, rey, lo que usted me dice me confunde porque ¿sabe lo que vale mi vida? Yo valgo menos que un perro muerto. Y David llama a Sibá y le dice, él no va a poder administrar los campos, le he devuelto todos los campos. Vos, tus hijos y tus sirvientes van a estar encargados de administrar sus campos, de labrarlos, de guardar en los graneros y de que no le falte nada a la familia de Mefiboset por el resto de sus días, para que la familia viva en Jerusalén con toda holganza, con toda provisión, pero él todos los días de su vida comerá pan y manjares en mi mesa. Y Sibá dijo, así como ha dicho el rey, será cumplido. Y así fue. Y la Biblia dice que Mefiboset, en el palacio, cambiado, sentado a la mesa real, eran ocultos sus pies. No se veía que era un lisiado. Podía dialogar con el rey, con los príncipes. Tenía un sillón especial seguramente, con 2 posabrazos, y en los posabrazos tenía 2 especies de argollas grandes, donde podían pasar 2 sirvientes las barras, los barrales, y llevarles en una litera, porque no había silla de ruedas para él, pero él decía, transpórtenme ahora al balcón del palacio, y allí lo llevaban alzado en su silla. 2 tomaban la barra de adelante y 2 la barra de atrás.
Así vivió Mefiboset, como un príncipe, porque David lo quiso dignificar. Ahora, hay tres verdades que surgen de todo esto y yo tengo que terminar. La primera verdad es que Dios sabe que nosotros por las caídas de la vida hemos quedado lisiados. Todas las personas han experimentado en la vida alguna caída. Muchas caídas en la vida que nos han lisiado de ambos pies. ¿Por qué muchas personas no pueden llegar a la iglesia? Porque están atados sus pies. Porque están atadas sus almas. Porque están atados sus corazones. Porque no sienten la necesidad de adorar a Dios ni de buscarle a Dios. Porque no entienden que el Señor es el único que lo puede dignificar. Al contrario, como en los cultos paganos de antaño en las civilizaciones, se adoraban a ídolos y dioses que ridiculizaban a la gente, que aterrorizaban a la gente con sus sacrificios, que provocaban denigración. Hoy también la gente es denigrada por las adicciones. El enemigo sigue trabajando y el que vive lejos de Dios, el que vive lisiado por las caídas de la vida, tiene adicciones físicas. Las adicciones físicas son el pedido más grande de oración que tenemos aquí los martes. Los familiares que tienen adicciones. La droga, el alcohol, el tabaco y tantas otras cosas, las perversiones. En lo físico. Y hay adicciones psíquicas, emocionales, que paralizan a las personas, que las tienen como lisiados, que son aquellas adicciones que tienen que ver con la soberbia, con el orgullo, con la vanidad, con la mentira. Pero también hay adicciones espirituales. Hay personas que se sienten atraídos por el esoterismo, por la brujería, por el curanderismo, por los poderes ocultos. Y el mundo vive así como vive, lisiado, y lo que es una segunda verdad grande, viven lejos de Dios. Y es muy triste la vida lejos de Dios. Es como Mefiboset en Lodebar, donde no hay frutos, donde no hay esperanza. Piensa en el que no tiene a Cristo, no tiene esperanza. La esperanza es que un día se va a morir, pero no sabe qué hay más allá. No tiene esperanza. Por eso la gente dice, de donde quiera que estés, porque no saben dónde está. Pero la tercera verdad, y es gloriosa, es que el Señor nos manda a buscar. El Señor, cuando quiere dignificarnos, nos manda a buscar. Y cada uno de nosotros podríamos pensar, ¿cómo nos mandó a buscar el Señor a nosotros? ¿Cómo fue que utilizó a gente, a personas, para traernos adelante de Él? Para que Él nos dignificara. La dignificación más grande que el Señor nos ha otorgado es el perdón de nuestros pecados. Es una cosa subjetiva, pero personal, individual. Nadie puede sentirse feliz y más feliz que aquel que siente que todos sus pecados han sido perdonados, porque tiene la conciencia tranquila. La paz de Dios gobierna su corazón y su mente. Pero como si esto fuera poco, cuando el Señor nos perdona, viene y nos sella con el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que pueda ser más dignificado que con la presencia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos impulsa hacia las cosas santas de Dios. El Espíritu Santo nos hace sentir la paz, la alegría, el amor, la paciencia, la bondad, la fe. Nos impulsa a la humildad y nos impulsa a reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Nos impulsa a vivir una vida cerca de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin la presencia del Espíritu Santo? Por eso David decía, no retires jamás de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Recréame siempre con el Espíritu Santo. Pero como si esto fuera poco, el Señor nos introduce en una comunidad que se llama la iglesia. Nos sienta con los príncipes de su pueblo. Nos sienta a su mesa para que nosotros podamos recordar lo que Él dijo con pan y vino que simbolizan su cuerpo y su sangre, sentados a la mesa del Señor, dignificados de tal manera que podemos participar con alegría
hasta el día en que el Señor venga a buscarnos. Tenemos una gloriosa esperanza que nos dignifica. ¿Quién tiene miedo a la muerte si es cristiano? ¿Quién tiene miedo al paso de los años si se acerca la aventurada y gloriosa experiencia de estar en su presencia para siempre? ¿Cómo nos ha dignificado el Señor? Me hago una pregunta. ¿Hay algo que te descalifica? ¿Hay algo que te perjudica en tu vida? ¿Cómo es tu imagen? ¿Cómo es mi imagen? ¿Qué piensan los demás de nosotros cuando piensan en nosotros? El Señor nos ha dignificado para vivir una vida gloriosa, para dignificar a otros. ¿Saben ustedes? Hasta el último día de su vida, y aunque hubo una interrupción cuando David fue padeciendo la rebelión de Absalón, pero después fue reintegrado, siempre estuvo Mefiboset comiendo a la mesa del rey. Hermanos, este siempre nos habla de fidelidad, de permanencia. Si el Señor nos ha dignificado, no nos descalifiquemos. Estemos siempre, siempre en su presencia, siempre disfrutando, siempre pensando en cómo dignificar a otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino mirando también por lo de los demás. ¿Cómo el Señor podría dignificarme más? Si pongo mi vida en sus manos. Si Él me dice que no tenga miedo, si Él me dice que puedo confiar en Él. Tal vez esta mañana, a través de la transmisión o a través de los que están aquí presentes, hay personas que nunca experimentaron la dignificación del Señor, transformando sus vidas. Este es el momento de acercarte al Señor, de rendir tu voluntad a Él, de dejar que Él obre en tu vida. Y lo podés hacer con una oración. Inclinemos nuestro rostro y repitamos esta oración. Señor Jesús, como dignificaste a tantas personas a través de toda la historia, como has dignificado a muchos de los que estamos aquí, Señor, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Quiero ser una persona trascendente. Quiero ser una persona sencilla, pero valiosa en tus manos. Te lo pido de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén.